Tienes el tema Cristina, la ruta del dinero, las novedades, tema Lázaro Báez. Se ha, de alguna manera, complicado la situación hacia Cristina, ¿no? ¿Por qué? Porque la Cámara Federal le dice a Casanelo, bueno, investigue también a Cristina. Algo que es realmente muy fuerte. En términos judiciales, ¿no? Muchas veces los tribunales de alzada mandan mensajes elípticos hacia los jueces, como dándole a entender. En este caso no le dio a entender nada, ni utilizó terminología específica para que no se exponga tanto al juez. Lo expuso directamente y le dijo, no, ¿por qué no investiga también a Cristina? Vayan más hacia arriba, no solo hacia la investigación que tiene que ver con Lázaro Báez. Fue muy contundente el mensaje de esta sala 2 de la Cámara Federal porteña, que tiene mucho prestigio porque nunca se ha atado a ningún gobierno, ¿no? En algún momento fue un dolor de cabeza muy grande para Menem. Es como que tiene mucha jerarquía y mucha independencia, ¿no? Que por ahí tendríamos que decir, no sería un dato a remarcar, deberían ser todas así. Como no lo son, realmente es destacable lo de la sala 2 de la Cámara Federal. Y la novedad esta mañana, Daniel, pasa por los tribunales de Comodoro Pi. Pensábamos que los hijos de Lázaro Báez, los hermanos que llegaron este miércoles a Buenos Aires, se iban a presentar directamente frente a Sebastián Casanelo el próximo 6 de julio. Esa era la citación. Pero lo hicieron hoy, no ante el juez, sino en el juzgado. Se notificaron junto a su abogado, firmaron la documentación correspondiente y luego se retiraron. Ellos querían declarar antes. Su abogado, Sebastián Viola, habló con los medios en esta semana y lo que mencionaba era que ellos querían declarar y se querían ir. Pero bueno, Casanelo tiene una fecha, ¿verdad? Él había pautado entre el 6 y el 11 de julio y se mantuvo en esa fecha. Ellos se notificaron hoy a la mañana, pero vos lo decías, ¿qué dijo la Cámara? Bueno, la Cámara le dijo directamente a los jueces, háblense. Llamen a los testigos, vinculen las causas. Si bien no están unificadas, como en su momento lo habían pedido diferentes diputadas, como por ejemplo Carrió, como por ejemplo Margarita Stolbizer, claro. Ellas fueron las que más denunciaron en su momento. Pidieron unificación de causas. Son muchas causas, ¿no? Los sauces OTESUR, la ruta del dinero K. También tenemos que hablar de la venta de dólar futuro. ¿Y por qué menciono la venta de dólar futuro? Bueno, Cristina ahí también estuvo involucrada. Por esta causa, en abril pasado, ella había pedido la destitución de Claudio Bonadío, la Cámara la rechaza. ¿Y qué hacen ahora los hijos de Báez en cuanto llegaron a Buenos Aires? De todas maneras, lo que dijeron era, lo denunciaron por hostigamiento a Casanelo, muy parecido a lo que hizo Cristina. Claro. Con Bonadío. Hace un punto, porque ahí sí, la causa del dólar futuro es otra cosa. Exactamente, es otra vinculación, pero que también la tiene a Cristina, ¿no? No a los hijos de Báez, pero también la tiene a Cristina. Pero las otras causas tienen vinculaciones muy fuertes, ¿no? OTESUR, la ruta del dinero. Ahí sí tenés una causa que tranquilamente, o son varias causas que tranquilamente se podrían unificar en una, pues son los mismos empresarios, los mismos protagonistas, y obviamente la maniobra se va como intercalando entre una y otra causa. Es muy difícil investigarla así por separado. Eso obviamente favorece, ¿a qué favorece? Al que está acusado o a los que están acusados, porque le da herramientas a los abogados para ir metiendo cuñas, para ir metiendo le da más artilugios para que ellos puedan manejarse y cubrir situaciones. Una causa unificada sería mucho más potente y mucho más complicada para aquellos que están sospechados, incluso Cristina, ¿no? Y la Cámara, aparte lo que le está diciendo a los jueces es, no perdamos tanto tiempo, ¿no? La sociedad, lo dice literalmente, quiere saber qué es lo que pasa. Los legisladores están pidiendo saber qué fue lo que pasó. No tardemos 10 años como se suele tardar en este tipo de investigación, en este tipo de causa. 10 años se suele tardar en Argentina para saber cuáles fueron los culpables. La cantidad de años que se tarda dio origen a que el oficialismo dijera, vamos a utilizar el dinero de un presunto lavado para beneficio de la sociedad. Y si en 10 años esa persona es inocente, se la devolvemos. O sea, se tarda tanto que quizás la persona se la culpe y después ya no está prácticamente el dinero o no se pudo utilizar. ¿Cuáles son las vinculaciones? A veces por lenta y a veces por rápida puede una causa caerse. Exactamente, cuidado, ¿no? Claro, exactamente. A ver si en 2 años Lázaro Báez termina libre y haciéndole juicio al Estado por una causa millonaria porque hay irregularidades en un proceso, digamos. Claro. La Cámara le indica, investigue también a Cristina Kirchner, a la expresidenta, pero los jueces tienen que tener cuidado con los procesos, con respetar lo que se llama el Código de Procedimiento. Porque después se cae todo, tal cual. Porque, digamos, todo bien ahora, vamos rápido, todo lo rápido que no fuimos antes, digamos, vamos bien rápido, allanamos, y después se cae eso, te agarran buenos abogados, se cae esa causa, nadie queda preso y encima no devolvieron un mango
y encima le hacen juicio al Estado. Bueno, es lo que quieren los abogados defensores cuando no tienen muchos elementos para defender. Es que es muy difícil, ¿no? Vincular. Los procesos tienen que ser regulares. En eso hay que... hay que respetar el derecho, o sea, un derecho fundamental. Todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Bueno, ayer fue un mega operativo, ¿no? 11 allanamientos en Santa Cruz, es muchísimo por la causa de los sauces que estableció Bonadío. Ahí lo que quieren establecer es si hubo documentación falsa. Este emprendimiento que era inmobiliario aparentemente tenía solamente 2 clientes, López y también Lázaro Báez, con lo cual ahí ya se puede comprobar que si tenés solamente 2 clientes en una operación, ¿no? En una empresa inmobiliaria es bastante complicado. Aparentemente esos clientes siempre eran los mismos. Lo mismo pasó con Otesur, se le alquilaban las habitaciones solamente a Lázaro Báez, pero todo eso necesita documentación, ¿no? Uno lo puede decir y puede hacer un croquis, pero la documentación va a ser realmente fundamental. Todo hay que probarlo, ¿no? Porque lo decimos desde todas las cosas que salen publicadas periodísticamente, pero bueno, ahora vamos a ver, hay una cosa que se desprende de todo esto, que ayer la expresidenta en las redes sociales tuiteó y manifestó una suerte de persecución política. Digo, lo que se desprende de todo esto es si finalmente va a ir detenida, puede ir detenida o no puede ir detenida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y eso, para algunos quieren y otros no. Y estoy hablando dentro del propio gobierno, dentro de la propia política, dentro de la propia justicia. Algunos creen que es mejor, otros creen que es peor. Sí, no debería ser así, ¿no? No debería ser así. ¿Entendés que entra a jugar? No es una cuestión de deseos o no. De oportunidad. Pero entra a jugar, exactamente, pero entra a jugar hasta el sentido de la oportunidad. Políticamente sí, ¿no? Políticamente lo puedes analizar y puedes decir, bueno, al gobierno le conviene o no, o a la oposición le conviene o no. El que cometió un delito tiene que ir preso. Judicialmente es una locura, pero bueno, también hay que entender la potencia que tiene la imagen de Cristina, ¿no? Y también esto que ella dice, digamos, o sea, no sea cuestión de que después no se pueda aprobar y quede como una persecución y nada más. Obviamente, bueno, sí, puede ser. Bueno, su presentación ante la justicia en abril pasado ya nos dio un margen de esa movilización. Muchos decían, fue una presentación judicial, fue un acto político. Tanta gente afuera, las banderas y demás, ella hablando, ¿no? Y la hostigación inclusive hacia algunos de los jueces, lo cual, como dice Daniel, siempre lo repudiamos, por supuesto. Vamos a ver los tuits de Cristina, que son muy importantes porque es la manera que ella se expresa a través de las redes sociales desde hace bastante tiempo. Esta no es la primera ni tampoco será la única causa que inventarán ni la última excursión de pesca. Lo vienen haciendo, bueno, excursión de pesca entre comillas, en sentido metafórico, obviamente, ¿no? Como que quieren pescar a alguien, meterlo preso dentro de lo que es ahora la oposición. Ahí está Cristina con uno de los tantos tuits criticando el accionar de la justicia y dándole un tono de persecución, si se quiere, política, ¿no? A toda esta cuestión. Obviamente a ella le conviene llevarlo al terreno de la política, pero aparte ella se mueve muy bien en ese terreno, ¿no? Tanto en lo discursivo como además es una personalidad que es un gran cuadro político, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no con Cristina en muchos aspectos, pero realmente es una política que en lo discursivo y en la habilidad que tiene para el manejo político es realmente importante, ¿no? Una catarata de tweets, ¿no? Claro, y lo quería llevar para el lado político. Desde el año 2003 a la fecha nunca hubo en las últimas décadas presidentes más denunciados e investigados, es lo que dice Cristina. Claro, los 140 caracteres no le alcanzan, por eso son varios tweets para ir de alguna manera dando una idea de lo que ella quiere expresar, que es básicamente eso, ¿no? Se siente perseguida. Que los que ejercimos la primera magistratura desde el 2003 al 2015 y como nunca tuvimos cuentas en negro en el exterior, ¿no? Ella dice que no tenía cuentas en el exterior. Pero este es un palo directamente para los Panama Papers, ¿no? Sí, pero fíjate una cuestión. No las tiene ella las cuentas, pero las tiene Lázaro Báez. Entonces hay que ver si no las tenía, obviamente hay que demostrarlo, en nombre de otros, por ejemplo, de los hijos de Lázaro Báez. Debo ser la única ciudadana en la historia judicial argentina que es investigada por 2 jueces federales de Comodoro Pi, Casanelo y Bonadío. Por causa Bonadío, por el tema de dólar a futuro, en el caso de Casanelo, en la ruta del dinero. A propósito, ¿alguien sabe si al presidente y a su familia, todos involucrados en Panama Papers, le allanaron casas, empresas o sus oficinas? Se pregunta con ironía. Ahí menciona, ¿no? Lo que decías, Claudio, claramente. Los Panama Papers, directamente. Nunca hubo un allanamiento tan cerca como los que se hicieron ayer de la intimidad de ella, digamos. Nunca se llegó tan cerca de su propia intimidad, allanando
objetivos allí en Río Gallegos. Podrán hacer 1000 allanamientos más, podrán televisarlos, podrán meterme presa. Fíjate cómo ella, de alguna manera, mete esa posibilidad. Su claro objetivo, deja ahí en puntos le adjudica al gobierno, digamos, ¿no? Le adjudica al gobierno y a cierta complicidad judicial con el gobierno que la quieren meter presa. No, pero eso le da un tono político, sí. ¿no? Sin duda. No un tono judicial, ni siquiera le da importancia a la investigación o a las pruebas que puedan surgir de esa investigación, sino que lo toma claramente como un acto político. Obviamente cualquier cosa lo va a llevar para ese lugar y es lógico porque ella se maneja muy bien en ese sentido. ¿Cuál es la cuestión? Entonces, es muy sencillo, porque vos fíjate lo que te decía Paula recién, ¿no? Es un emprendimiento inmobiliario muy importante que puedes ir Otesur, Los Sauces, lo puedes encontrar de diferentes denominaciones, pero en definitiva son propiedades que le alquilaban a solo 2 personas, a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Y acá la primera pregunta es cómo esta gente, empresarios poderosos, con tantas propiedades, tenían la necesidad de alquilar. Bueno, es raro. ¿Y por qué no hay otras personas que alquilen? ¿Por qué a ellos 2? Entonces, bueno, ¿cuál es la sospecha? Justamente estas 2 personas, estos 2 empresarios beneficiados de la obra pública y demás, bueno, que justamente a través de ese alquiler se pagaba el retorno. Pero esto hay que demostrarlo. Es lo que te dice, no sé, Carrió, Margarita Stolbizer, los denunciantes. Todo eso hay que demostrarlo. Esa es la sospecha, más o menos así, a grandes rasgos, para que entiendas por dónde pasa la cuestión. Y varias de las propiedades que se allanaron ayer de Los Sauces Sociedad Anónima fueron construcciones de la empresa de Lázaro Báez. Es decir, el negocio cerraba, ¿no?, por todos lados. Esto es lo que ve la justicia, esto es lo que está investigando. Ellos construían para una empresa que aparentemente pertenecería a la expresidenta y luego ellos mismos alquilaban esas propiedades. Un negocio que cerraría siempre entre los más íntimos, entre los mismos. Hay gente que contestó igual estos tweets. Hay varios diputados que contestaron estos tweets. Contestó Margarita Stolbizer, además contestó Carrió. Carrió sorprendió porque en su contestación pareciera que apoyara a Cristina en el sentido de que menciona que en realidad la justicia está apuntando a Cristina para sacar de lado a De Vido y a José López. Uno no pensaría, ¿no?, que Carrió iba a tuitear eso, a diferencia de Margarita Stolbizer. También a Aníbal, ¿no?, que lo quieren dejar a Aníbal Fernández. Exactamente. Benefician, o sea, lo que ella dice que la quieren dejar de... O sea, apuntan a Cristina para beneficiar salvar a sus ministros, ¿no?, claro, a los que fueron sus ministros, sus exministros. Y Aníbal Ahí Fernández. está el tuit. Tal como lo dije ayer, lo raro que veía se verificó. Para proteger a De Vido y a Aníbal, van por Cristina. Es un tuit raro, ¿no? Sorprende de Carrió. No sorprende el de Margarita Stolbizer, que menciona, si Cristina dice que es transparente o que sus cuentas son muy claras, que las muestre, ¿no? Y en este sentido tiene mucho que ver. Lo que pasa es que no hay una imputación por enriquecimiento ilícito, es lavado de dinero. Es lavado de dinero, cuando es el delito que te obliga a vos a demostrar que vos es el... Pero lo que ella quiere decir es lo mismo que se le dice a los diputados. Si vos sos transparente, renuncia a tus fueros. Es lo mismo que se le dice, no tenés la obligación. Pero si vos sos transparente, no tenés ningún inconveniente, bien, eso es lo que está diciendo Margarita, ¿no? Si vos te sentís un perseguido político y podés también demostrar que sos un perseguido político, para eso te cubren los fueros, digamos. Es una discusión política. Es un límite muy difícil. Es una discusión política. Lo que pasa es que, bueno, es una causa bastante compleja y ahora surgió el número multimillonario de propiedades que tiene Lázaro Báez. ¿Son todas de él? 140 millones de dólares en propiedades, 147 propiedades, son todas de él, es bastante complejo, ¿no? O tenía esas propiedades ocultando de los verdaderos titulares. Y en ese número que estamos dando, 140 millones de dólares, no están los 4 millones de pesos... ¿Eso ya es una pericia oficial? Eso ya es una pericia oficial. Eso es una pericia oficial, 140 millones de dólares. En esos 140 millones de dólares, solo en propiedades, no figuran los 4 millones de pesos que le incautaron en vehículos, ni tampoco la evaluación fiscal de Austral Construcciones. Claro. Estamos hablando de muchísimo más dinero. Bueno, es incalculable. Fíjate que no te entra en la cabeza. Ya nos parece una tremenda fortuna. Una barbaridad. Los bolsos que tiraba Lópezito ahí por el muro. Claro. Imagínate que toda esta cifra era un vueltito, ¿no? Eso que estaba tirando ahí en el convento al lado de todo esto. Bueno, pero ahora todo parece acelerar nuevamente. Fíjate que durante muchos años esto se investigó, teóricamente no tenía un avance, un allanamiento, nada. Ahora aceleró y ahora parece tener un nuevo impulso la causa a partir de
esta determinación de la Cámara de decirle al juez que vaya hacia arriba en una sala 2 que, como te decía, en ese sentido es bastante objetiva. Irurson, Catani y Fara son los integrantes de esa sala 2 de la Cámara Federal, que es obviamente el Tribunal de Alzada de Casanelo, el que le va marcando los límites o le dice, no, está bien, siga por acá. En este caso le dijo, sí, está bien por acá, pero vaya un poquito más, no termina todo en Baez. Bueno, ahí está un tema que por supuesto va a seguir.